Los logaritmos son como la fórmula mágica que hace posible medir desde el pH de tu piscina hasta la popularidad en las redes sociales, convirtiendo números enormes en pequeñas joyas matemáticas. Vamos a comenzar diciendo quiénes son las partes de los logaritmos. En este logaritmo, la base sería este número pequeño que escribimos al lado de la palabra log, que es 2. El argumento es el número del cual vamos a calcular el logaritmo. Cuando leemos esta expresión sería logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Es por eso que a este 3 se le llama logaritmo. La definición de este logaritmo parte de la premisa de que la base elevada al logaritmo tiene que darme el argumento, es decir, 2 elevado a 3 es igual a 8. Si os fijáis, a este número se le llama base y a este número, además de logaritmo, hay gente que le llama exponente porque cuando le damos la vuelta a ese logaritmo y ponemos la expresión con una potencia, el 3, este número que aparece a la derecha del igual, es el exponente. En la definición de logaritmo no puede faltar recordar que la base, es decir, este número pequeño que hay al lado de la expresión log, tiene que ser mayor que 0 y nunca puede ser igual a 1. Puede ser cualquier número positivo, pero distinto de 1. Y por tanto, el argumento va a ser siempre un número mayor que 0. Vamos a hablar ahora de las bases de logaritmos más utilizadas, como son la base 10 y la base e, que es este número irracional. La base 10, cuando tenemos un logaritmo de base 10, lo vamos a escribir sin necesidad de escribir ese número 10. Cuando vosotros veáis una expresión en la que pone logaritmo de k y nos da solamente el argumento, es porque la base es 10. Una de las expresiones más conocidas en las que se utiliza el logaritmo en base 10 es aquella utilizada para medir el pH de una sustancia, que se hace en función de la concentración de protones que hay en dicha sustancia. Cuando tengamos un logaritmo donde la base sea ese número e, ese número irracional, vamos a escribir, en vez de logaritmo en base e, vamos a escribir logaritmo neperiano, en honor a Neper. El logaritmo neperiano aparece en diversos estudios para el crecimiento de poblaciones de todo tipo de organismos. Vamos a estudiar algunas consecuencias inmediatas a partir de la definición de logaritmo de la que hemos hablado previamente. El logaritmo en cualquier base de 1 siempre va a ser 0. Claro, si yo calculo, por ejemplo, el logaritmo en base 7 de 1, 7 elevado a ese logaritmo, 7 elevado a x, tiene que ser igual a 1. ¿Qué número hace que elevado 7 a ese número me dé 1? Pues x va a valer 0. Por lo tanto, ese logaritmo siempre valdrá 0. Otra consecuencia que se extrae de esa definición es la siguiente. Logaritmo en base b del mismo número de ese b va a ser siempre igual a 1. Veámoslo en el ejemplo. Logaritmo en base 5 de 5, ¿cuánto será? Nosotros sabemos que la base elevada a x tiene que ser 5. 5 elevado a x es igual a 5. ¿Qué número sustituimos la x para que elevada a 5 me dé 5? Pues 5 elevado a 1, claro. X tiene que ser entonces 1. Vamos a ver algunos ejemplos en los que el cálculo de los logaritmos es directo. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de menos 4 no existe. ¿Por qué no existe? Porque hemos dicho que esta base es positiva. No existe ningún número x al que eleve un número positivo y me dé un resultado negativo. Logaritmo en base 8 de 0. Si vosotros intentáis buscar un número que elevar 8 a ese número me dé 0, no existe. Por lo tanto, no podemos obtener argumentos ni negativos ni 0. Vamos a ver algunas propiedades
Y vamos a comenzar con el logaritmo del producto. Cuando yo tengo un logaritmo en cualquier base de un producto de dos números o dos expresiones, eso se puede transformar en el logaritmo de la primera expresión o del primer número más el logaritmo del segundo número, siempre en la misma base. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de 20. Este 20 lo podemos separar en diferentes factores. Por ejemplo, vamos a separarlo en 10 por 2. Pues el logaritmo en base 3 de 10 por 2 es igual al logaritmo en base 3 de 10 más el logaritmo en la misma base de 2. Lo mismo pasa con las expresiones que contengan incógnitas. Logaritmo neperiano de 5 por a es igual al logaritmo neperiano de 5 más el logaritmo neperiano de a. Estamos sustituyendo el producto dentro del logaritmo por una suma de logaritmos. El logaritmo del cociente funciona de la misma manera que el logaritmo del producto, pero ahora tenemos una división o una fracción. Y cuando yo tenga esto lo puedo separar en dos logaritmos que se están restando. Por ejemplo, logaritmo en base 12 de 18 entre 5. Eso es igual al logaritmo en base 12 de 18 menos el logaritmo en base 12 de 5. Logaritmo de una potencia. Es decir, si yo tengo el logaritmo en cualquier base de x elevado a y, ese exponente, esa y, la puedo pasar a la izquierda multiplicando a dicho logaritmo. Vamos a ver algún ejemplo. Logaritmo en base 2 de 8 elevado a 5 es igual a 5 por el logaritmo en base 2 de 8. Ya he quitado el exponente y lo he pasado a la izquierda como un coeficiente que multiplica a dicho logaritmo. El logaritmo de x elevado a 3, como no tiene base, la base sabemos que es 10. Logaritmo en base 10 de x elevado a 3 es igual a 3 por el logaritmo en base 10 de x. He pasado el 3 del exponente a multiplicar a la izquierda del logaritmo. No lo pongáis a la derecha porque se puede confundir como si estuviera dentro del logaritmo. Siempre los números que multiplican al logaritmo se ponen a la izquierda. Cambio de base. Hay veces que nos interesa por cualquier motivo cambiar de una base B a una base C. ¿Cómo se hace eso? Pues cogemos el logaritmo en una base de un número y ponemos arriba en una fracción el logaritmo en la otra base, en la que me interesa, del argumento, y lo dividimos entre el logaritmo en esa base que a mí me interesa de la base de nuestro logaritmo original. Por ejemplo, las transformaciones más necesarias son aquellas en las que transformamos una base cualquiera en base 10, porque la base 10 está en casi todas las calculadoras y es importante que sepamos calcular los logaritmos de manera rápida con la calculadora. Hay veces que si en la calculadora no tengo la posibilidad de establecer una base diferente de 10, me interesa hacer una transformación a base 10. ¿Cómo cambio la base? Pues pongo logaritmo en base 10 de 9 y logaritmo en base 10 de 7. Hago la división y ya tendría el resultado. También, como es un logaritmo que se utiliza mucho, podemos hacer la transformación, igual que la hemos hecho con el logaritmo en base 10, con el logaritmo neperiano, con el logaritmo en base e. Cogemos el 9 y se pone arriba como argumento, y cogemos el 7 y lo ponemos abajo como argumento. Vamos a hacer algunos ejercicios tipo de los que os podéis encontrar. El primero sería calcula el logaritmo, como los primeros que hicimos, pero en este caso ya vamos a poder aplicar algunas propiedades. Vamos a calcular el logaritmo de 100.000. 100.000 está dentro de un logaritmo en base 10 y nosotros sabemos que este 100.000 se puede poner en forma de potencia de base 10. 100.000 es igual a 10 elevado a 5 porque tenemos 5 ceros. Logaritmo en base 10 de 10 elevado a 5. Aplicando la propiedad de la potencia, nosotros el 5 como exponente lo podemos pasar a la izquierda del logaritmo multiplicando. Y que tenemos 5 por el logaritmo en base 10 de 10. Aplicando propiedades sabemos que el logaritmo en base 10 de 10 dijimos que era 1. Por lo tanto, 5 por 1 me da
5. Ya hemos calculado el logaritmo de 100.000. Otro cálculo de logaritmo. Logaritmo en base 3 de la raíz cúbica de 81. 81, si os dais cuenta, se puede poner en forma de potencia de base 3. Transformo el 81, descomponiéndolo factorialmente, en 3 elevado a 4, que es 81. Aplicando propiedades de los radicales, podemos expresar este radical en forma de potencia, 3 elevado a 4 tercios. Aplicando las propiedades, el exponente lo pasamos a la izquierda multiplicando y tenemos 4 tercios por el logaritmo en base 3 de 3, que una vez más sabemos que cuando la base y el argumento coinciden, el resultado es 1. 4 tercios por 1, 4 tercios. Ahora vamos a pasar a un ejercicio diferente en el que me piden que calcule o bien la base o bien el argumento. Fijaos, logaritmo en base x de 16 es igual a 2 y yo tengo que calcular el valor de x. Transformándolo aplicando la definición tendría x elevado a 2 tiene que ser 16. ¿Qué número conocemos? Positivo, que elevado a 2 me dé 16. Efectivamente, x vale 4. Otro ejercicio en el que me piden que calcule parte del argumento, el valor de x. Logaritmo en base 2 de 4x es igual a 3. 2, la base, elevada a 3 es igual a 4x. 2 elevado a 3 lo puedo calcular, es 8. 8 es igual a 4x. Esta ecuación sencilla tiene una solución muy fácil y es que x vale 2. Un ejercicio un poco más largo. Halla el valor de x agrupando los logaritmos. Tenemos que calcular este valor de x y tenemos aquí una especie de ecuación donde aparecen logaritmos. ¿Cómo se soluciona esto? Muy fácil. Agrupo toda esta expresión en un solo logaritmo. Vamos a ver cómo. En el primer paso, el 3 que está multiplicando a la izquierda lo puedo poner como exponente del 2, logaritmo neperiano de 2 al cubo. Y el 1/2 también lo puedo poner como exponente de ese 5, logaritmo neperiano de 5 elevado a 1/2. En el siguiente paso, yo sé que dos logaritmos que se están sumando y tienen la misma base, los puedo agrupar como un producto, logaritmo neperiano del producto de 2 elevado a 3 por 5 elevado a 1/2. Luego puedo identificar que si el logaritmo neperiano de x es igual al logaritmo neperiano de otra cosa, x será igual a ese argumento que tiene el logaritmo neperiano de la derecha. Luego x es igual a todo el argumento. Poniéndolo de una forma más elegante, 2 elevado a 3 sabemos que es 8 y 5 elevado a 1/2 es la raíz cuadrada de 5. Luego x sería 8 raíz de 5. Vamos ahora con el ejercicio tipo más clásico. Calcula separando logaritmos sabiendo que el logaritmo de a es menos 1,2, el logaritmo de b es menos 0,7 y el logaritmo de c es 2,3. Tenemos una expresión en la que aparece un solo logaritmo decimal en base 10 de toda esta expresión, que es una fracción con diferentes factores en el numerador y en el denominador. Vamos a separar de alguna manera todos esos factores en diferentes logaritmos. Cuidado, es un error sustituir a por menos 1,2, b por 0,7. No lo hagáis. Es un error porque primero hay que separar esta expresión en diferentes logaritmos. Fijaos en la expresión tan larga que aparece aquí. Vamos a explicarla paso a paso. El primer término que aparece en esta expresión viene de logaritmo decimal de la raíz cuadrada de a. La raíz cuadrada de a se puede expresar como a elevado a 1/2 y nos queda logaritmo de a elevado a 1/2. Lo sumo al logaritmo en base 10 de b al cuadrado, porque como está multiplicando, lo puedo separar en dos logaritmos que se suman.
b al cuadrado sería el segundo término, logaritmo de b al cuadrado. El tercer término que se suma es este 0,1, logaritmo de 10 elevado a menos 1. Sabemos que el 0,1 lo podemos expresar como 1 partido por 10, o lo que es lo mismo, 10 elevado a menos 1. Lo ponemos en potencia de base 10 porque este logaritmo tiene base 10 y nos interesa que la base y la base de esta potencia sean el mismo número. Siguiente término, el menos logaritmo de 10 al cuadrado. ¿Por qué negativo? Es negativo porque está en el denominador y sabemos que la división dentro de un logaritmo se traduce en logaritmos que se restan. Luego este 100 lo pongo otra vez como potencia de base 10 porque el logaritmo tiene base decimal. Y el último término, el c al cubo, sería menos logaritmo de c al cubo. Fijaos que todos los términos dentro del logaritmo están puestos en forma de potencia. ¿Por qué los ponemos en forma de potencia? Porque ahora todos los exponentes los vamos a pasar a la izquierda como coeficientes. Este 1/2 lo ponemos multiplicando. Este 2 multiplica. Este menos 1 también pasa aquí a la izquierda. El 2 aquí a la izquierda y el 3 aquí a la izquierda, manteniendo sus signos. Es importante. Último paso. Ahora sí, logaritmo de a lo sustituimos por menos 1,2. El logaritmo de b, ahora sí que lo puedo sustituir por menos 0,7. El logaritmo de 10 en base decimal es 1. Lo tenemos aquí. El logaritmo en base 10 de 10 es 1 también, 2 por 1. Y por último, el logaritmo decimal de c nos dijeron que era 2,3. Pues aquí tenemos 3 por 2,3. Si hacéis todas esas operaciones, veréis que el resultado os sale menos 11,9. Y este sería el resultado del ejercicio. Insisto en que no sustituyáis el menos 1,2, el menos 0,7, no lo sustituyáis en esta expresión. Ese es el error típico y no debéis caer en él. A partir de ahora verás que los logaritmos son como el pH perfecto en una piscina, equilibrando la profundidad de conocimiento con la claridad de comprensión. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle a me gusta y suscribirte. Nos vemos pronto.